All right, everyone, here with Orlando City head coach Martín Perelman. Coach, just your initial thoughts on the result. Hello, everyone. Of course, happy with the victory. I think the guys are doing a big effort. We did a really good game in terms of performance as well. We made some mistakes that create the game everybody saw. But at the end of the day, I learned in this game to enjoy the victories, and this is what we are going to do. Of course, knowing that we have things to continue improving, but we know the process we are. We see the big picture, the big movie, the players as well, the club as well, and little by little we're still growing. This is our fourth game at home since we start this process, and we really want to win when we come at home. So I'm happy for that. Looking forward to continue in this pathway. Start with Austin, then bounce to Michael. Martin, Griffin was just in here a little bit ago. He was saying that as veterans, speaking for himself, he was saying that the team needs to be more professional and seeing out games later on. How much do you kind of lean on players like Griffin and guys that have been here for a while to kind of help relay that message to the rest of the team? Yes, I mean, our intention is always to win. And in order to win, we look to perform, to respect our ideas, our culture, our ways. There are moments we do it better. There are moments not that much. But I'm always aware of the context. I'm aware of the whole process. And within that process, they are doing the big effort. They do the best they can. Of course, we want to do it better, but again, we can't forget how this season started for us and how we are fighting for every point. Sometimes better, sometimes not that better, but we're fighting and we're competing. And today we were able to get the points, and I think that's it. Martín, I wanted to talk about Justin's role tonight. He seemed to play on the right quite a bit and was just absolutely unlocking Philadelphia's defense repeatedly. Just kind of give us your thoughts on what the game plan was for Justin and for that attack in transition and getting in behind the Union. Yes, this is a really good point. I think we were trying to win the interior sides of the field, like not wide, but at the back of both wingers who jump and press. We wanted to do it or in a direct manner or through the midfielder, the interior, and Justin feel comfortable himself in there, and from there he can hurt opponents with his talent. So yes, that was part of the plan. It wasn't something rigid. It's more about him because sometimes he has not the freedom, but the opportunity to read the game and see where does he feel more comfortable. I think he felt comfortable in that area. He felt himself able to play in a good way, and for us it was useful, and we were able to create attacking sequences from there. So that worked for a big part of the game. Lonzo? Profe, ¿cómo está? Felicitaciones por la victoria de hoy. Y primero, ¿cuánto peso de encima se quita en el cuarto gol de Tincho, ¿no? Porque ir ganando 2-0 y un 3-3, y estando jugando mejor que el rival, ¿no? ¿Cómo vivió esa emoción? Bueno, gracias por las felicitaciones. Trato de mantener la calma. A veces es difícil en el juego, pero creo que nuestro deber es mantenernos tranquilos, balanceados, equilibrados, al menos el mío. Trato de entender el contexto general, de ver toda la película, entender de dónde venimos, cómo vamos y hacia dónde vamos.
y desde ahí analizo todas las situaciones. Yo creo que las conductas deben ser analizadas dentro de un contexto y yo tengo claro cuál es nuestro contexto actual y general. Dicho eso, no es que uno está satisfecho, pero uno sabe el proceso en el que está y estamos dando lo mejor de nosotros. Hoy sufrimos un poquito más de lo que nos gustaría, pero aún así obtuvimos la victoria, que al final del día es lo que necesitábamos y lo obtuvimos. Así que ahora el que sigue, porque siempre el partido más importante es el siguiente. Y también quería preguntarle dos chiquitas. Bueno, con Miami se empezó no tan bien y se ganó. Con Montreal no se empezó igual, no tan bien, y al final costó los errores, pero ahora se empezó bien y al final costó, ¿no? ¿Por qué sucede esas cosas? Y la otra pregunta es, hoy había un chico de 16 años que va en Sullivan, que ha cubierto la selección de Estados Unidos y está en una prelista. Y le pregunto a él porque Justin Ellis también viene siendo figura en las menores, pero también ya está demostrando su calidad en las mayores, en la Major League Soccer. Y si hay una posibilidad, un prelistado de que lo estén tomando en cuenta también para el Mundial, quizás, ¿no? Porque se toma un chico de 16, ¿por qué no a Justin Ellis tampoco? Uy, empiezo por la segunda, me encantaría. Vamos a llamar a Mauricio para que lo convoque o meterle presión. Me diste una buena idea. No, una broma, pobre Mauricio. Y su cuerpo técnico, gente muy querida, a la que respetamos mucho, nos visitaron. Tenemos mucho respeto por ello. Mirá, yo creo que los chicos en Estados Unidos, el fútbol está creciendo a pasos agigantados y eso se ve en el fútbol formativo y creo que los chicos están compitiendo muy bien. Yo te puedo hablar por Justin. Justin es un chico que está creciendo, él tiene mucho talento y también tiene un grupo de jugadores que lo arropan muy bien. Hay una combinación ahí muy saludable entre jugadores experientes y él. Y bueno, mientras funcione, nosotros felices. Felices porque este club tiene una inversión muy grande en su academia y a la vez porque nos hace bien como equipo, que es el punto principal. Nosotros queremos competir y ganar. No me acuerdo la primera pregunta que me hiciste. Lo de los sufrimientos. No sé, la verdad no sé. Sé que estamos como te dije antes, en un proceso. Tengo claro de dónde venimos, tengo claro hacia dónde vamos y tengo claro cómo es el proceso. Y entiendo que en el proceso este tipo de cosas pueden suceder. ¿Nos gustan? No. ¿Las elegimos? No. ¿Trabajamos para que sea diferente? Sí. Pero dentro del balance estamos compitiendo y hemos logrado el resultado. Punto final. Ahí termino el análisis. No es que le escapo a la corrección. Por eso lo aclaro. Sí, claro que hay un momento donde yo creo que ya vamos a lograr eso que todos queremos. Mientras tanto estamos luchando y estamos enderezando un barco que arrancó muy torcido y ahí vamos, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo y con muchísima honestidad y humildad. We'll bounce over to Zoom, take a question from Luis. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Felicidades por la victoria y obviamente las victorias se celebran. El equipo ha estado anotando mucho últimamente, 18 goles en 5 partidos casi. Con esta seguidilla de partidos que se vienen, ¿cómo planea mantener esta producción ofensiva sin agotar los creadores clave como Ojeda y Bancho y también Justin? Muchísimas gracias. Sí, la verdad que el calendario nos quedó duro porque ahora de vuelta jugamos, como nos pasó en el pasado, otra vez tenemos 2 ventanas de 48 horas, lo cual no es ideal contra un rival que hoy descansó. Pero bueno, es el calendario que hay y nada, por lo menos estamos jugando en casa, también venimos de 8 partidos de visita, solamente 3 habíamos jugado local y los 8 partidos de visita habíamos hecho 2 tiras de 4 seguidas de visita. Algo inusual, al menos en mi experiencia en la liga. Se dio así el calendario,
Sí, no te voy a mentir, el calendario no es algo que nos haya favorecido, pero también es algo que aceptamos, no podemos controlar eso, así que simplemente nos enfocamos un partido a la vez. Tenemos un roster muy importante, siempre el partido más importante es el que sigue y así vamos a encarar cada uno de los que vengan. Last one for Austin. Martin, obviously, getting 4 goals tonight and getting kind of like Duncan back on the score sheet, getting Tincho with a brace. How important is that just for the confidence of attackers, seeing them hit the back of the net, being able to celebrate with fans and being able to do it at home? Yes, of course, always for any player, but especially as you mentioned, the forwards, it's important. I'm happy for them, I'm happy for the team, and hopefully and they can continue in that pathway. But yes, really, really important, especially Duncan because he came from an injury and he's coming back and it's an amazing guy. And of course, Tincho as well, everybody. Every time one of us score, we are happy for them and for the team. Thank you, guys.